Arrancamos. Buenos días. Yo soy Ana Laura Diedrich, integrante y coorganizadora de R. Ladies Mendoza. Y hoy día nos toca un tema que es muy extenso, apasionante, no alcanza uno a terminar de explorarlo, que es la parte de visualizar datos. Para eso vamos a utilizar una librería que se llama ggplot o ggplot, se le llama. Y la ilustración que estamos viendo es de Alison Horst, que es una integrante de la comunidad de R, que trabaja ella con datos y en ecología y realiza unas ilustraciones hermosas en sus presentaciones y pueden googlearlas, verla en su repositorio que tiene un montón de ejemplos. Y justamente es muy importante todo lo que tenemos en datos. Ustedes estuvieron trabajando en ayer y anteayer, importando datos, viéndolo en un formato tabular o data frame. Pero como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 tablas o varias tablas y columnas así sueltas. Entonces es muy importante cómo transmitimos y comunicamos esta parte gráfica, y en esto es lo que nos va a ayudar esta librería ggplot, ¿ok? Bien, ustedes en el repositorio, sí, ya contaban con unas slides, sí, que son estas el enlace son las que están previstas para hoy, sí. Así que son las mismas que aparecen en el repo para el día de hoy. En visualización vamos a estar trabajando con estas, ¿sí? Bien, en estas mismas slides, que tardan un poquitito en correrse. Esto es lo que veníamos comentando, la importancia de visualizar. No basta únicamente con esta versión, digamos, con quedarnos con los datos tabulares. Y justamente esta librería ggplot, ¿qué significan las 2G? Sí, esto surge en el año 2010 por un paquete y esta sintaxis que introduce Hadley Wickham, que es la implementación de un sistema de gramática de gráficos, ¿sí? De cómo podemos expresar la forma de visualizar, ¿sí? Desde una gramática aplicada a la visualización y que se plantea en un formato de capas. Nosotros sabemos que tenemos los datos, luego esos datos los quiero visualizar y agrego otra capa de decir, quiero que estén en un eje X e Y, porque voy a visualizar esas variables, y en qué geometría la quiero visualizar, en puntos, en líneas, en gráficos de barras. Entonces está pensado como un esquema justamente de capas y poder tener una aplicación más intuitiva. Lo que vamos a trabajar hoy, sí, justamente es una introducción a este paquete ggplot. Vamos a trabajar con el paquete EPH, sí, el que ustedes ya han instalado en el encuentro anterior, sí, con un ejemplo que ya trae y con las funciones que tenemos ahí mismo, sí. Em, vamos a trabajar con mostrar un histograma, sí, y mostrar gráficos de columnas. Bien, yo aquí voy a abrir el RStudio, voy a ir alternando entre las slides y el RStudio, pero quédense, estén tranquiles que va a estar todo esto en las mismas slides. No, ustedes pueden abrir un nuevo script, ¿sí? Yo copié y pegué esta línea que sale en las slides, ¿ok? Para, em, para decir, bueno, quiero importar estos datos y lo vamos a correr. Fíjense que ahí ya chusmea con control y enter correr, ¿sí? En este caso, fíjense que uno ya dice desde el paquete PH, voy a traer este ejemplo, por eso me lo pudo traer sin ningún problema, porque ya está instalado el paquete. Si no, repasemos y ustedes lo pueden instalar desde acá.
con la pestaña de paquetes, instalar y escribir aquí EPH, ¿sí? Y le dan instalar y se instala. Pero si yo quisiera hacer esto sin indicar de qué paquete viene ese dataset, correr, ¿sí? Van a encontrar que da un error, ¿sí? Porque justamente no encuentra a qué me estoy refiriendo yo por Toy Base, individual y demás, no encuentra eso mismo. Entonces, ahí es donde uno tiene que incluir esa librería que va a utilizar y correr todo el código. Son dos formas de realizar lo mismo. O yo incluyo la librería y dentro de la librería tengo este dataset, ¿sí? Acá dentro de los paquetes, ¿sí? Voy a tipear EPH y fíjense que ustedes tienen, ¿sí? Aquí mismo en el nombre del paquete un enlace. Y dentro del enlace, esto sucede con cualquier paquete, yo estoy mostrando ahora el de la encuesta permanente de hogares, les da un montón de ayuda, ¿sí? De todas las páginas de ayudas. Y en este caso estamos con este dataset que se le suele llamar dataset de juguetes, que por eso se habla de un dataset toy, de esos conjuntos de datos que nosotros usamos como ejemplos, ¿sí? Y bueno, si uno hace aquí clic, nos va a decir un poquito más del dataset, que esto es una selección de casos aleatorios desde el año 2016, del cuarto trimestre, ¿ok? Y bien, ya tenemos en este caso cargado el dataset, me lo guarda en esta variable, quiero saber ahí dónde está, y sabemos que en nuestro entorno, aquí en environment, nuestro entorno, han cargado 2000 observaciones, filas, con 177 variables columnas. Si uno hace clic aquí en el símbolo tablita, sí puede visualizar todo el dataset que ha sido cargado. ¿Ok? Bien, vuelvo aquí al script, ya se cargó el dataset, ¿no es cierto? Retomo aquí las slides. ¿Y qué es esto de ggplot? ggplot tiene una sintaxis particular y que ahí nos permite, digamos, para graficar primero qué datos queremos graficar, luego cómo, o sea, en cuanto a los ejes, y finalmente tipo de gráfico. Entonces, vamos a ver esto mismo si en el RStudio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero conocer cómo se distribuye esta población que respondió a la encuesta según su edad, sabemos que el gráfico ideal para mostrar esto es un histograma, ¿sí? Yo me voy a adelantar un poquito para tener aquí todo el comando, pero lo vamos a correr juntos de a poco. Y el comando para esto, para correr ggplot, es justamente la palabra ggplot. Si yo intento aquí correr, puedo correr con control enter y primer error que tengo, no me encuentra la función ggplot. Esto es porque yo aún no cargo la librería, ¿sí? Yo para ya dejarlo asentado en mi script, fíjense que me autocompleta, me ayuda el RStudio en esto, y elijo ahí cargar la librería, selecciono, control enter para ejecutar, y ahí funcionó, me reconoció el comando porque cargué la librería. Fíjense que todo lo que hagamos gráficamente se muestra en esta pestaña de plots o gráficos, ¿ok? Y como únicamente dije, voy a usar estos datos, no me muestra nada. Tengo mi lienzo vacío. El plot me dice, ok, hasta ahora no me has dicho nada. Recordemos que cuando programamos, el programa va a hacer lo que nosotros les indiquemos, ¿sí? Perdón, ahí vuelvo a las slides y copio el resto del comando, ¿sí? Yo estoy explicando paso por paso esto, y en este caso ya cargamos en ggplot qué datos vamos a utilizar. El segundo paso es mostrarles esto que es la parte de, así como le paso qué datos voy a usar, que es esta variable, este data frame que cargamos,
le voy a indicar qué voy a guardar en la variable X, ¿sí? Entonces ahora si yo ejecuto esta línea, fíjense que me cambia el gráfico y aquí abajo en X aparece el nombre de la variable, ¿sí? CH06, como no recuerdo bien qué era, me voy a la ayuda, ¿sí? Voy a la pestaña ayuda, ¿sí? Fíjense que aquí en la misma ayuda ya les indica que CH06 es la edad en años cumplidos, ¿sí? De esta población, ¿sí? La edad que se carga. Yo también esto lo puedo visualizar aquí en la consola, ¿sí? Mostrando si quiero, o aquí mismo en esta tabla, fijándome, chusmeando, ¿sí? Aquí me voy a 06, veo que están estos datos de la edad de este individuo de 76 años, 73, 5 años, 21, 46, 17, etcétera. Otra forma de chusmear únicamente esos datos, sí, yo cargaba el dataset, sí, fíjense que autocompletando ahí ya me ayuda, y con Enter, y puedo decir una columna determinada, CH06, y ahí puedo ver toda esa columna, ¿no es cierto? Todo ese vector, qué es lo que está pasando. Ya a vuelo de pájaro, como me gusta a mí decir, chusmear los datos antes de graficar y demás, podemos ver que hay cositas raras en los datos, como que hay un -1, sí hay datos que no corresponden con la edad. Sabemos que la variable edad tiene que ser positiva, no existe la edad negativa, ¿sí? Entonces puede ser que ese dato esté perdido y que una forma de cargarlo han dicho -1, ¿sí? O sea, no está bien, no está limpio esta variable para considerar. Bien, por el momento ya vimos que con ggplot tenemos los datos, mapeamos, ¿sí? Y aquí en el plot me indicó esta variable. Ahora, si yo agrego la última capa, que ya le digo, quiero, con el más, se va agregando capas a ggplot, ¿sí? Al gráfico que yo quiero que realicen, y le digo, realizame un histograma, selecciono todo, ejecuto, y me grafica el histograma en la pestaña Plots. Recuerden que el histograma necesito una sola variable y con de su muestra se construye, ¿no es cierto?, el histograma, y lo que nosotros vemos en un histograma son conteos de frecuencias, ¿sí? En este caso, fíjense que acá me dijo, estoy usando por defecto los bins en tamaño 30, si yo quiero cambiar el ancho, ¿no es cierto? Los bins sería qué tamaño tiene aquí estas barritas del histograma, si quiero que sean más anchas o menos anchas, ¿sí? Para ver qué rango de edades está considerando. Entonces podemos tener una idea de que, bueno, estamos viendo que hay pocas personas de muestras que ya van pasando los 75 años, son menos las personas que han respondido, que se han relevado en esta encuesta, quiero decir, y visualizamos aquí el histograma. Entonces, esto es para entender la parte de capas de, ggplot. Perfecto. Bien, volvemos a las slides, ¿sí? Que tengo aquí. Y ahí estamos indicando, ¿no es cierto?, qué tipo de gráfico queremos hacer, con el mapeo, qué variables y con data de dónde sacamos, ¿no es cierto?, nuestro dataset. Lo primero para graficar es definir qué datos graficar, luego qué variable y luego qué tipo de dato. Y podemos hacer, como se dice, bastante chapa y pintura o poner bonito nuestros gráficos, que ya es si queremos rellenar con ciertos colores esas barras del histograma, o el contorno colorearlo, o dar cierto nivel de transparencia. Entonces allí es donde podemos jugar con el histograma, que podemos rellenarlo de un color determinado, ¿sí? El contorno, definir si queremos que se note ese contorno. Fíjense que acá con blanco se notan bien definidas ahí las barritas,
el BIM. Y finalmente el nivel de transparencia de ese color se puede dar con el parámetro alfa. Así que ahí vemos que ese rosado salmón pasó a estar más clarito y ustedes en su gráfico pueden observar cómo se notan las líneas de fondo, ¿sí? Las líneas de el eje X y el eje Y. Entonces yo voy a copiar todito este comando, ¿sí? Y me voy a ir de vuelta al RStudio, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otro gráfico, ¿sí? Fíjense que acá, sí, como yo lo voy a hacer por pedacitos, ¿sí? Para que vean el efecto, ¿sí? Que si yo a lo mismo que ya hicimos antes le agrego este relleno color salmón, ya se pinta, ¿no es cierto?, de este color rosado, ¿sí? Y ahora sí agregamos, perdón, a esto último, esta capa, fíjense que sigo pasándole a Geom Histogram sus atributos, ¿sí? De primero el color salmón y luego el color negro para el contorno, ¿sí? Entonces también pueden ir replicando esto en su RStudio y aquí vemos cómo con Color, ¿sí? Se coloca en negro todas las lineecitas, el contorno. Pero fíjense que yo no veo las líneas de fondo, ¿no es cierto? No veo los ejes, cómo va esa línea horizontal del eje Y la del eje X. Y hay veces que en algunos gráficos me interesa verlos, en otros no. Entonces ahí es donde nosotros agregamos lo que es alfa, ¿sí? Fíjense que ahí me autocompleta y me ayuda, eso es bueno usarlo, por eso está bueno el IDE, porque yo por ahí no me acuerdo, empiezo a tipear y ya me sugiere alfa y me dice, che, te modifica la transparencia, ¿no es cierto?, del color que vos tenés, y yo ahí puedo indicarle, ¿no es cierto?, un nivel de transparencia de entre 0 y 1. Si ejecuto esto, acá puedo seleccionar todo y digo control enter, o otra forma de ejecutar, como estoy en una misma línea, también hacer control enter desde aquí. Y aquí en esta pestaña plots observamos que ya ese nivel de transparencia nos deja ver atrás los ejes. Esto está bueno cuando hacen gráficos de, por ejemplo, distribuciones solapadas y quieren mostrar adelante, atrás ese detalle. Está bueno para ahí usar un nivel de alfa. Otro detalle para ver en RStudio es que si yo tengo este gráfico y necesito, no sé, utilizarlo, por ejemplo, estoy armando una presentación, ¿no es cierto? Y esta presentación, necesito este gráfico utilizarlo, yo desde acá mismo lo puedo exportar, guardar como imagen o como PDF y me aparece en mi directorio, lo puedo exportar en estos formatos de imágenes, ¿sí? Y puedo darle un nombre, ¿no es cierto? Histograma, por ejemplo, indicarle ya una resolución digamos, su ancho y su altura, ¿sí? Tener un preview y si quiero ver ese gráfico, aquí lo guardo, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa prueba y ya me lo abre. Si me lo abre con mi visor de imágenes de su compu, me indica dónde lo guardó, ¿sí? Y también algo que es bastante piola cuando van copiando y pegando en su presentación, y yo lo he usado mucho, es esto de copiarlo al copy to clipboard, que es un copiar-pegar. Yo acá le digo, copiame el gráfico, sí, copiame este plot y hagamos este ejemplo que yo me vuelvo al navegador, sí, y por ejemplo tengo estas slides aquí y quiero agregar una slide más y como copié
voy a hacer control V y ya lo pega el gráfico. Entonces yo puedo estar trabajando con mis estadísticas y es muy normal que los gráficos los usemos en las presentaciones. Entonces, esta funcionalidad, la verdad, es bastante piola. Sepan que están y pueden copiar, pegar a medida que lo vayan necesitando. Ok. Bien, ya vimos que tenemos estas capas, ¿no es cierto? La primera, los datos, luego qué variable quiero graficar y luego decido el tipo de gráfico o la geometría y a cada geometría le agregamos opciones. Bien, un pequeño ejercicio para que ustedes repasen, ¿sí? Que repasemos así juntos. Si no me han estado siguiendo paso a paso, recuerden primero importar la base EPH, ¿sí? Y luego queremos completar esto para realizar un histograma. Complétenlo y es lo mismo que acabamos de realizar antes para modificar los atributos, ¿sí? Así que pueden chusmear la slide anterior y se van guiando con esto, ¿sí? Yo voy a seguir un poquito exponiendo el tema y luego podemos retomar estas prácticas em, lo que ustedes vayan necesitando. Bien, hasta acá alguna duda, respóndanme en el chat si han podido seguirme, si se entiende lo que voy explicando. Bien, bien, ahí Yo que me debería... quedé, perdón, me quedé en la parte, o sea, no pude armar el gráfico, pero bueno, porque me perdí en una parte y supongo que después ya Bueno, voy ¿qué a tal? volver a ver el video y lo sigo al pie de la letra. Creo que en una parte de copiar y pegar, no me acuerdo qué cosa. Mapping, por ahí me quedé. Ah, en mapping, ok. Bien, sí, ahí luego, para que esto funcione, sí, hay que importar la librería EPH y ggplot. Luego acá importamos el dataset. Yo ahí les copio el código y ustedes se lo pueden ahí en el chat ejecutar tal cual en el RStudio. Si tienen instalado, ya han instalado en el tutorial anterior tanto EPH como ggplot, si ejecutan todo esto que les pasé en el chat, les debería salir aquí el gráfico, ¿sí? Así que confírmenme eso, que pudieron ahí ejecutar y tener el gráfico, porque vamos a seguir trabajando toda esta parte gráficamente, ¿sí? Compartimos los scripts. Bien, entonces, esta parte del mapping, dentro de AES, uno le va pasando en los gráficos qué es lo que queremos que se vea en el eje X y en el Y. En este caso, como es un histograma, necesita únicamente el X, porque ya sabemos, lo han a ustedes trabajado en probabilidad y en otras áreas, que el histograma, ¿no es cierto?, lo que hace es un conteo de frecuencias, en este caso en las edades, y lo que nos está diciendo que en este rango de edad, ¿sí? eh, debe ser entre 0 y 2 años, por ejemplo, ahí casi nos llega a los 50 personas que tienen esa edad en los ejemplos que hay. Bien, ahí Jess nos pasó otra versión con otros colores. Sí, esto es interesante, el tema de los colores de la biblioteca. Sí, en el chat lo voy a colocar aquí, copio y pego ese comando. Fíjense algo interesante del IDE. Yo cuando coloqué acá un color, me ayuda el IDE y me lo visualiza arriba del texto. Vieron que se puso rosadito, color salmón, y acá el black se puso negro, ¿sí? Y acá, esta es la denominación común de colores que se usa un código en hexadecimal, ¿sí? Para quienes no han visto cómo se denomina, les introduzco a este mundo de los colores.
Es muy difícil, imagínense, para replicar un color que yo a alguien le diga, mira, usa el verde clarito, usa el salmón, usa el rosa clarito. Es muy complicado. Entonces, para identificar unívocamente un color, se usan estos códigos que vemos acá, que empiezan con el numeral, y luego todos estos números son números hexadecimales, es decir, incluyen es una numeración en base 16, que quiere decir esto, que incluye el dígito del 0 al 9, más las letras A, B, C, D, E o F. Por eso es que ustedes ven aquí este código. Y esto se puede extraer de varias paletas de colores, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan jugar. Por ejemplo, aquí tenemos este enlace que compartió Jess, y podemos observar que yo a lo mejor quiero formar un color, ¿no es cierto? Digo, bueno, me gusta, por ejemplo, este rosadito, y me copia a mi, hace como un control C, control V de este color en hexadecimal. Entonces esto garantiza que en cualquier compu, en cualquier lado que metamos este color va a ser el mismo, ¿sí? Porque yo por ahí, por mi monitor, por mi brillo, otro le pone más brillo, otro menos brillo, otro tiene el monitor roto, vean los colores diferentes, pero al momento de mostrar unas slides o de imprimir, estemos manejando lo mismo. O este color lila, entonces ahí se copia a mí, hace como un control C de mi color, me vuelvo aquí al gráfico y a lo mejor yo quiero cambiar este salmón por ese color y hago control V y agrego el numeral antes, y fíjense que me ayuda el IDE, me ayuda la interfaz de RStudio, ya dándome ese tono de lila para que uno ya sepa de antemano cómo es que se va a mostrar este color. Entonces, ejecuto esto y vamos a ver que cambia a un colorcito lila, y aquí la versión de Jess de los colores que utilizó, ¿sí? Ahí le pongo en este comentario la versión de Jess, pero podemos jugar bastante con los colores. Así que ahí tienen ese sitio para jugar con los colores, ¿sí? Y el comando. Bien, quisiera que me respondan por el chat si el comando, lo que yo les pasé, lo pudieron correr en sus RStudio. Pueden responderme sí únicamente, o con el audio responderme que sí para habilitarme a mí a continuar, o para saber en qué error se quedaron. Bien, espero bien, perfecto, lo pudieron correr. Muy bien, entonces, ahora vamos a ir a otra figura distinto, ¿sí? De que ya queremos ver, más allá del histograma, hacer un gráfico de columnas. Y siempre uno se pregunta qué es lo que quiere graficar. En este caso queremos graficar edades, ¿sí? La encuesta permanente de hogares, el relevamiento que realiza aún hoy es por sexo, considerándolo binario, hombres y mujeres. Por eso tenemos esas dos categorías en ese dataset, en ese conjunto de datos. Luego que yo ya sé que quiero visualizar, sabemos que las edades, vieron que yo les mostré un poquito para chusmear qué pasaba con las edades, y me vuelvo aquí al RStudio, ¿sí? Bien, voy a bajar un poquito este comando, ahí para... Y lo que habíamos hecho, si yo me coloco acá en la consola y hago flechita para arriba, tiene un histórico de lo que yo ya corrí antes. Entonces, cuando había mostrado las edades, nos había ocurrido esto, que hay campos, perdón, hay algunos puntos que la edad no está cargada, ¿sí? Por eso cuando en la slide se corre este comando summary, de que me entregue un resumen de los datos, y yo digo que aquí uso el dataset, perdón, ahí quiero recordarme el nombre de mi dataset, base, perfecto. Quiero recordar el nombre. Bien, voy a usar ese mismo dataset, sí, base de pH, pero quiero de esa columna únicamente, la columna relativa a la edad, y fíjense que
Este es un comando base exploratorio, se usa mucho para explorar datos, ¿sí? De un resumen de los datos, que en este caso nos entrega la distribución del mínimo valor que hay en edades, el primer cuartil, la mediana, la media, tercer cuartil y el valor máximo de edad. Si hay alguien con 95 años o varias personas con 95 años. Lo raro acá es ver este -1, ¿sí? Entonces, previo a graficar, si recordamos de otras veces, hay que manipular los datos como han hecho en el taller de ayer, y eso es lo que vamos a estar trabajando ahora. Nos queremos sacar este -1 de encima, entonces vamos a manipularlo con tidyverse. Tidyverse es un conjunto de paquetes. Entre esos paquetes está dplyr, que es lo que estuvieron trabajando ayer, y queremos ver si hay casos con edad 0 o casos con edad negativo. Yo voy a copiar este comando, ¿sí? Para llevármelo aquí y no tipear tanto, ¿sí? Y en este caso uno puede usar dplyr para chusmear, ¿sí? Recordemos cómo es el paso a paso. Por eso quito la última pedazo, con control enter ejecuto, y acá me dice no estoy encontrando el objeto ch0 que quise hacer acá. Bien, vamos a volver a correrlo, ¿sí? Corro y me dice no estoy encontrando ch0. Veamos por qué pasa esto, ¿ok? Ups. Fíjense que yo tengo el dataset, y si yo quiero escribir esto, puedo hacer, ¿qué hice ahí para que apareciera todo esto? En un control enter, y ya me ayuda como diciendo, bueno, ¿qué vas a agregar al filter? ¿No es cierto? Ya estoy agregando algo al filter, y empiezo a escribir, ¿sí? Y busco esta columna, ¿sí? Y necesito colocarle una condición de qué es lo que yo quiero ver. Entonces, puedo decir, quiero ver los que son negativos, ¿sí? Y vamos a ejecutar esto, y me sigue saliendo ese error. Puede ser porque no me está reconociendo esto, no he cargado alguna librería, todo es probable. Si se fijan, no he cargado tidyverse, voy a probar eso. No nos tenemos que asustar con los errores, ¿sí? Bien, ahí cargué tidyverse, sí, que no la tenía cargada, muy probable que sea eso, ¿sí? Alguien más me dice, y ese era mi error, no había cargado la librería. Entonces ya lo agrego aquí para dejármelo guardadito, y hay que cargar la librería, ¿sí? Y esto es lo que yo acabo de correr, ahí se los paso por el chat. ¿Por qué corrí esto? Porque quería chusmear cuántos datos, digamos, cuántas edades con valores negativos hay. Fíjense que esta es la columna, y por eso me trajo todas esas filas. Como yo no indiqué qué columnas traer, trae absolutamente todo el dataset. Lo que hace ese filter es justamente filtrar, ¿sí? Vamos a repasar un poquitito ahí lo de ayer, ¿sí? En este caso, me apoyo de vuelta en Alison Horse. Recordemos este comando de dplyr filter, que me mantiene las filas que cumplen con determinada condición. Como yo le pedí tráeme las edades negativas, me trajo las edades negativas. Siempre el programa va a ser lo que uno programe, ¿ok? Entonces en este ejemplo, estos bichitos, dado un dataset, van a traer aquellos animalitos, ¿no es cierto?, que son otter, y en el sitio que es una bahía, ¿sí? Entonces con esas filas son las que se van a quedar, y el resto se descarta, ¿ok? Por eso justamente se habla de filtrar. Bien. Entonces ya sabemos que esas son, que hay, digamos, datos que no queremos justamente. Entonces yo lo que quiero
son edades positivas, ¿sí? Para mi dataset. Acá volví, parece ser que tuve un pequeño microcorte. ¿Me pueden ahora todos escuchar y ver? Sí. Perfecto, bien. Sí, sí, todo en orden. Bien, ahí vuelvo a compartir. Sí, justo estamos arrancando con la parte de limpieza de datos. Sí, es importante este repaso respecto a lo de ayer, que muchas veces cuando vamos a graficar no están los datos como queremos, ¿sí? No hay que asustarse. Por eso el primer paso, además de chusmear los datos, uno tiene que limpiar o preprocesar. Este es el ciclo de vida de ciencia de datos. Yo me voy a traer todo esto que hay acá, pero lo vamos a ver juntos, no se preocupen, vamos a hacer todo esto paso a paso. Bien, eh, voy a borrar esto y en este caso vamos a ver paso a paso qué es lo que se realiza, ¿sí? Eh, Esta primer parte, ¿sí? Este filtro, lo que está haciendo, como ya vimos, es quedarnos con las edades mayores o iguales que 0, ¿sí? Porque pueden haber también bebés, digamos, personas que todavía no llegan al año de edad. Se agrupa por esta otra columna, CH04, que ahí yo repito, bueno, si no nos acordamos qué es la ventaja de ser un dataset que esté en un paquete, es que aquí en CH04 podemos ver el indicativo que está en la columna sexo. Entonces queremos traer, además de la edad, que agrupe la edad por sexo. Bien. Y luego vamos a realizar esto de la media. Entonces vamos a correr esto de a poquito. Fíjense que yo eh, les copio todo esto, pero yo voy a ir explicando qué significa cada una de estas cosas. Y si únicamente corro, selecciono esto, hago control enter hasta el group by, ¿sí? En tabla de edad, porque ahí es donde asigné todo, ¿sí? Observamos que hay menos observaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo este filtro de los negativos, pero sigo manteniendo todas estas variables, todas las columnas, ¿ok? Y hace este group by por sexo, por la columna CH04. Uno, al abrir esto, ¿qué significa este group by? Que empieza, ¿no es cierto? Lo vamos a utilizar esta columna para agrupar. Eso es lo que significa la palabra group by. Nosotros queremos un resumen. Este resumen, ¿cómo lo vamos a hacer? Queremos la media de toda de la columna edad. Siempre el promedio o la edad se calcula sobre una columna numérica. Agregamos esta opción que es que descarte si hay datos nulos, si justo esa columna está vacía o hay nulo, que descarte, no lo considere en la media. Esto es importante considerarlo porque acuérdense que en la media se considera cantidad, la media se calcula sumando todos los números, dividido por la cantidad el tamaño ahí de esa muestra. Y luego de eso, sí, yo corro únicamente hasta ahí, control enter, fíjense que me quedan dos variables únicamente, se achicó bastante el dataset tabla edad, me regresa
la columna CH04 que indica el sexo, ¿sí? Que está codificado en ese dataset, eso original, ¿sí? Me indica 1, la media es 32.75 y 2, ese otro valor. Ahora, si utilizamos mutate, ¿qué es lo que realiza mutate? Mutate es una sentencia que sirve para agregar una nueva columna, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo mis gráficos, perdón, manipulando mi dataset, puede ser que necesite agregar una columna nueva, agregar columnas al dataset existente. Si yo mantengo las columnas que ya existen y con mutate agrego otra columna. ¿Sí? En este caso vamos a agregar otra columna para que le denominemos y guardar la media. ¿Ok? Entonces, esto, lo que estamos realizando aquí, va a ser agregar esa columna y esa columna, ¿cómo se va a llamar? Va a tener un nombre que se llama edad media. Hasta acá, hasta lo que corrimos con el resumen de Summarize, fíjense que aquí tenemos edad media y el sexo, que en el caso 1 es masculino, en el caso 2 femenino, así como lo codifica digamos, la encuesta, el dataset, y fíjense esta particularidad, ¿sí? Yo puedo agregar que edad media sea únicamente edad media, o aprovechar, y ya que estoy, proceso los datos, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo regresó la edad, como corresponde, calcula el promedio, entonces tenemos un número con coma. Puede ser que a mí no me interese mostrar ese número con coma, entonces yo lo redondeo. En este caso, sin dígitos, que quede únicamente la parte entera. Entonces, si ejecuto todo esto, se modifica mi variable tabla edad y ahora al mostrarla vemos que tenemos la media en 33 y la media en 36 años para el caso del sexo femenino. Bien. Eso es cómo nos queda esa tabla. Una vez que ya procesé esos datos, puedo decir, bueno, ahora quiero graficar esto en un gráfico de barras, en un gráfico de columnas, ¿sí? Eso es lo que vemos con el paso 3, ¿sí? El último paso que realizamos de graficar en la media, ¿sí? Agregando la columna. Bien, en este caso yo me voy a traer todo esto aquí y lo vamos a ir viendo paso a paso en el RStudio. Bien, lo traigo para aquí. Aquí hicimos el tema de procesar los datos, ¿no es cierto? La limpieza. Y luego vamos a hacer el plot o gráfico. Bien. Que ahí les envío el script del plot. Y corriendo esto, selecciono Control Enter. Aquí en la pestaña Plot puedo tener, ¿sí? Fíjense que aquí cambió, como yo quiero hacer cambió mis datos, ahora voy a usar tabla edad. Tabla edad es lo que acabamos de crear, que es este dataset. Y de tabla edad, ¿qué voy a usar? Y mirá, quiero que como X coloques la columna CH04, como Y, edad media, que es esto mismo que está acá, ¿sí? Como en el eje Y va las cantidades de edad media, en el eje X CH04. Entonces, si yo corro esto únicamente hasta ahí, voy a visualizar esto, que aquí abajo está la parte de CH04 y en el I, edad media. Me falta indicarle la última capa, que es qué tipo de gráfico quiero yo mostrar. Entonces, acá le indico que voy a mostrar un gráfico de columnas y agrego detalles respecto a los colores, cómo quiero que esto se muestre de bonito, ¿sí? Entonces, en este caso, le está diciendo, quiero que me rellenes esta columna, CH04, ¿no es cierto?, color negro, y va a haber un nivel de color negro, ¿no es cierto?, el relleno, el contorno va a haber
un nivel de transparencia de 0,7. Fíjense que si yo saco la transparencia, el color se va a ver más sólido. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar este gráfico y acá lo vemos más sólido, no se ven los ejes atrás. Si quito el black, no vamos a ver el contorno con su línea negra. Sí, fíjense que el contorno de las barras es el mismo color que el color de relleno. Entonces yo aquí le estoy diciendo, ponele colorcito, ¿no es cierto?, por identificar por esa columna, ¿ok? Si yo a esto lo saco, si yo no indico eso, simplemente le digo, mira, haceme un gráfico de barras, o sea, las columnitas verticales, va a tener el mismo color las dos columnas. Entonces, esto, agregar este aesthetics, cámbiame el color, según qué, y rellename según esto aquí del eje X, ¿sí? CH04. Entonces, aquí me está tomando que cambia el color, ¿ok? Porque estamos agrupando por sexo, que era el valor 1 o 2. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué me muestra acá este degradé? Algo nos ocurre acá, ¿sí? Si yo me fijo, el campo, justamente vuelvo aquí a tabla edad, tengo CH04, ¿no es cierto? Yo chusmeo eso, también esto lo puedo ver aquí en tabla de edad con la flechita. ¿Qué me está indicando acá? Viene de integer en inglés, que es un entero. Me está tomando el sexo como valores enteros. Entonces la librería piensa que yo quiero mostrar, ¿no es cierto?, valores numéricos, que estoy agrupando en dos columnas valores numéricos y por eso me pinta un degradé, ¿no es cierto? Aquí, como diciendo que va de 1 el más oscuro y el 2 el más celestito claro. Por eso pinta el degradé, pero ustedes y yo sabemos que no es así, que son, en este caso para referirnos al sexo masculino y femenino, estamos refiriéndonos a variables categóricas, ¿sí? Bien, eso es lo que realizamos luego, ¿sí?, de este gráfico. Hay más todavía de chapa y pintura para hacer, ¿sí? Pero como son variables categóricas, por eso se realiza esta conversión como factor, ¿sí?, de yo convertir esta variable como factor, y fíjense que ya cambia la leyenda, ya me indica, mira, el rosadito es el valor 1, el azul el valor 2 de sexo, ya cambia, ya no mostraría un degradé. Entonces vamos a agregar este as factor, ¿sí?, a nuestro gráfico. Y vamos a ver que esta leyenda que ahora me mostraba este degradé ya no va a estar acá, ¿sí? Que yo le puedo decir, ahora quiero que me lo conviertas a un tipo de variable categórica, ¿sí? Agrego ese as factor allí, ¿sí? Y hay un símbolo no esperado, quizás, me faltó ahí, eso es común, tienen que cerrar los paréntesis, ¿sí? Y ahí corro esto es lo que yo acabo de correr y se los comparto, y fíjense que ahora sí me indica bien que el rosado se refiere al valor 1 de CH04 y el celeste al valor 2 del CH04, pero igual esto no me gusta que se vea así, que diga la misma leyenda as factor. Vamos a seguir puliendo esto un poquito más, ¿ok? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bien, ahí es donde, además de yo tener mi gráfico, quiero agregar algo muy, muy importante cuando graficamos y sobre todo cuando publicamos estos gráficos, sea en una revista, un journal, en mis slides, en los medios. Yo necesito esos gráficos publicarlos con etiquetas, o sea, agregar un título, agregar un subtítulo, poner valores al eje X, al valor F, y cómo quiero que se indique mi leyenda, ¿sí? Esto es lo que voy a ejecutar, lo copio y ahora al ejecutarlo acá,
yo con la otra capa que agrego, fíjese que se agrega con el más, agrego labs, estas etiquetas, y acá yo puedo determinar el título del gráfico, si puedo colocar el texto que uno quiera. Esto lo ejecuto y es el mismo gráfico que se está mostrando en las slides. Podemos modificar el texto, de decir distribución de edades según sexo, y aquí yo puedo mencionar, por ejemplo, la fuente del gráfico, algo muy importante. Fuente, puedo decir que es la encuesta permanente de hogares, y el eje X y el eje Y, ahí donde puedo yo editar y decir qué texto quiero que indique el eje X, y aquí yo indico que va a ser el sexo, y el Y, puedo decir digamos, agrupar la media, perdón, no era distribución, era promedio de edades. Me reolvidé cómo habíamos hecho antes aquí. Aquí hicimos la media. Es promedio de edades según sexo, y en el I voy a mostrar el promedio o media. Entonces, fíjense, prueben ustedes ahí cambiar el texto y volver a ejecutar, y fíjense cómo cambia ya acá el gráfico. Y acá yo puedo en la leyenda cambiar, ¿no es cierto?, esto de qué texto, qué título quiero que vaya aquí en la leyenda. Eso está muy bueno, todo, o sea, uno va customizando, adaptando el gráfico a lo que quiere y necesita, a su gusto y piacere. Bien, perfecto. Mira, Bien, quería hacer una intervención sí, por ligerita favor. con respecto a esta visualización de gráfico de barra. Es que si ustedes Sí, prestan sí, atención a algunas de las geometrías que se han añadido, ¿no? sí. Ven que en el gráfico presentado, en la geometría esta de columnas, cuando se ha colocado el relleno por los valores dados para sexo, ahí aplica el as factor. Pero si observan los valores que hay en el eje X, van a ver que hay valores que van de 0, 0,5, 1, 1,5, y entendemos nosotros que en realidad no es que hayan, en realidad pueden haber varias identidades y expresiones de género, ¿no? Pero lo toman como si fueran valores cuantitativos, cuando en realidad estamos trabajando con valores cualitativos o categóricos. Entonces, como ven que ahí tenemos esos valores de manera extraña, como si fueran cuantitativos o numéricos, si ustedes ven en donde dice ggplot, les voy a copiar y pegar el código también en el chat, Sí. podemos aplicar en donde estamos haciendo el mapeo de las estéticas de eje X e Y, Ujú. ahí mismo la función de asFactor para la variable ch04 que corresponde al sexo, y eso nos Sí. muestra como valores este, directamente categóricos o cuantitativos. Bien, ahí lo mostramos aquí en el RStudio, ¿sí? Que agregamos, ¿no es cierto?, eso mismo, que uno puede, lo que nos está comentando aquí Jess, es que uno puede antes, previamente, ya en el mapeo, indicar que tome como factor la X, ¿no es cierto?, no esperar a más adelante, ¿sí? Y luego agregar lo siguiente. Entonces, notemos que ahora este gráfico me va a cambiar, yo cuando lo ejecute, y fíjense que ahora sí nos deja de aparecer esa escala, ¿sí?, para tener justamente el 1 y el 2. Bien, así que buenísimo esa intervención, ¿sí?, para ver estos cambios así en el gráfico, ¿ok? Y en este caso, sí, yo recién hago control Z para volver como lo tenía antes, ¿sí? Lo que hicimos fue modificar acá, agregar ese as factor allí, ¿ok? Ahí lo volvemos, ¿sí? Y aquí estoy diciendo qué colores, customizando los colores que queremos para cada columna, ¿sí? Y finalmente agrego las etiquetas. Bien.
Esto es lo que ejecuté con las etiquetas incluidas, ahí se los paso. Y vamos a hacer justamente, como son variables cuantitativas, esto es lo que queremos, ahí cambio el texto del eje Y, es lo que menciona las slides siguientes de esa conversión como factor, ¿sí? De preprocesar los datos. En este caso, estamos haciendo un preprocesamiento aquí mismo, pero podemos, ¿no es cierto?, justamente trabajarlo previamente, asimismo, como trabajamos aquí estos datos, agregar eso que ya en la tabla figuren como factor, modificar y mostrar el texto sexo femenino, sexo masculino, ¿sí? A lo mejor yo quiero aquí agregar unos numeritos, entonces, bueno, vamos a ir viendo eso paso por paso. Bien, me interesa saber cómo van hasta acá. Si alguien quiere hacer un comentario. Sí, yo quería proponer o Sí, comentar si necesitan un recreo de perfecto, 5 o eso iba 10 a preguntar. minutos. ¿Cómo lo ven? Sí, estamos justo en la mitad. Creo que es oportuno, muy bien por recordarlo, eh, Jess. Así nos tomamos un recreíto de 10 minutos. Son las 12:05. Regresamos 12:15 en punto. Acá reanudo la grabación. Bueno, retomamos, sí, y vamos a seguir hablando de ggplot y la parte de los gráficos. Y bueno, estuvimos haciendo varias cosas con los colores, ¿no es cierto? Qué colores elegimos y todo, y algo que me parece no, para nada, digamos, menor, es este tema de que uno a veces piensa, ¿no es cierto?, elijo los colores porque son los colores que me gusta y ya está, ¿sí? Pero nos olvidamos que hay personas que tienen problemas de visión, ¿sí? O deficiencias de su visión y ven las cosas distintos a como las vemos nosotros. Por eso es importante que trabajemos esto de ser inclusivos con nuestros gráficos en el aspecto que si bien es poco ese porcentaje de la población, puede ser 1 o 2% que tenga estos problemas, nos puede tocar que estemos exponiendo o dando una clase y querramos, por ejemplo, acá, esto que estoy mostrando, es el gráfico de alguien que se ve de esta forma y yo puedo distinguir porque no tengo ese problema de el rosado, el verdecito y el celeste, pero hay una librería en R que nos permite hacer esta simulación de cómo con distintos problemas en la visión estamos, ¿no es cierto?, visualizamos ese gráfico. Entonces fíjense ese mismo gráfico, cómo lo ven otras personas, ¿sí? No lo ven con los mismos colores que nosotros, ¿sí? Que alguien que no tiene estos problemas. Entonces, de acuerdo a las distintas anomalías en la visión, fíjense acá que acá en la Trait Anomaly, fíjense que no hay mucha distinción entre estas dos, ¿no es cierto? Entre estas dos especies versicolor y virgínica, es casi muy parecido el color y en este caso los ve como esos tres colores iguales, no se nota bien esa distinción, ¿ok? Entonces no es para nada un tema menor qué paleta de color elegimos, ¿sí? Y fíjense que al final de las slides está este tema de paleta de color, de colorviewer2.org. Este enlace les sirve porque ustedes lo abren y yo puedo elegir acá, ¿no es cierto? Me muestra de ejemplo un mapa para uno saber todas las paletas de colores que puedo elegir, pero ¿qué me permite esto que me encanta de este sitio a mí? Elegir color blind safe, o sea, alguien que tenga problema de ceguera de color, mira, yo quiero quedarme con la combinación de colores que va a ayudar a esas personas a distinguir bien los colores. Entonces yo selecciono esto y, por ejemplo, acá en el tema de estas paletas, si yo no tuviese seleccionado el Color Blind Safe, fíjense que me elige un montón de paletas de colores. Y a lo mejor yo digo, ay, a mí me encantan los tonos pasteles y me quedo con los tonos pasteles, pero si yo coloco esto que quiere una paleta Color Blind Safe,
segura para las personas que tienen ceguera de color, no es la más adecuada. ¿Sí? Por ahí a veces el color que a mí me guste no va a ser el más adecuado para incluir a todas las personas. Entonces podemos ver que hay colores altamente saturados y que se diferencian bastante entre sí. Y digo, ay, necesito 3 colores, perfecto. Copio, ¿no es cierto? El código hexadecimal y digo, ay, me encantó este color, me vengo al Art Studio, ¿sí? Y pego allí ese color. Aquí voy a elegir luego el otro color, ¿no es cierto? Me vuelvo al sitio de Color Groover, ¿sí? Para que me ayude y digo, bueno, combina con este naranja de aquí y puedo estar segura que la paleta que estoy manejando es Color Blind Safe. Entonces, este tema de los colores no es menor, sépanlo, también ayuda, sí, este contraste cuando uno está trabajando, ¿no es cierto? A veces se está exponiendo, a veces el proyector no es bueno, ¿sí? Y nos puede suceder, acá me debo haber comido, típico, ¿no? El paréntesis. Me comí un paréntesis y no podía terminar el comando. Y acá podemos ver la paleta, ¿sí? De colores. Entonces, paréntesis aparte, muy importante esto, la elección de los colores. Elijan colores color blind safe, ¿sí? Seguros para las personas que tienen cegueras de color, ¿sí? Y después, si además ustedes saben, están preparando material para una cátedra, quieren ver que sea más amigable para la fotocopiadora, y acá me aclara, no, mira, para fotocopiadora no se te van a ver nada de esos colores, ¿no es cierto? O para la impresora, también uno puede elegir eso, son opciones. Pero yo quería detenerme en esto particularmente de la ceguera de color. Bien, volvemos con esto y lo que queda aquí es unos ejercicios y el tema de otras sentencias que además de ver, ¿no es cierto? Hasta nosotros hemos llegado hasta aquí. En este caso, nos detuvimos en este gráfico de que uno con las barras solas, como estaba acá, a veces yo quiero tener este número, el numerito que me muestre arriba de la barra, ¿sí? Entonces es lo que estamos viendo en esta slide la 27, la filmina 27. Nos permite agregar un texto, digamos, dentro de las capas que vamos agregando a ggplot, poder agregar un texto, ¿sí? Para visualizar este numerito aquí arriba, ¿sí? Ahora vamos hacer este plot aquí y fíjense que acá tengo todo el caminito completo de tidyverse, de decir, dado estos datos, si yo le agrego otra columna, estoy sumando todo esto, indico que maneje esta columna como un factor, ¿sí? Que va a ser justamente por una variable, no es una variable cuantitativa, sí estamos hablando de una variable categórica. Luego que empiece con ggplot, y dentro de ggplot recuerden que las capas las sumamos con más, ¿sí? Que ya no es sumar un comando con otro comando, sino que todo lo que es la parte gráfica de ggplot, agregamos un más para decir ggplot, la columna, las etiquetas y finalmente este texto que redondea la media de la edad para colocarla aquí arriba, ¿ok? Entonces, ese mismo comando que corría ahí, se los voy a colocar aquí en el chat. Esto es para que observen que ustedes pueden ir agregando diferentes capas, ¿sí? A ggplot. Bien, no sé si querés agregar un comentario, Jess, quien escucha de fondo es a mi gata, que me está pidiendo algo, así que me dan un segundo, le voy a abrir para que salga al balcón, ¿sí? Dale, yo retomo. Bueno, ahí yo justo en el chat dejé un comentario mientras Ana explicaba que ven todos estos símbolos de adición o de suma o de más.
que hay al finalizar cada una de las estéticas que se van añadiendo, ¿no? Como la primera que dice ggplot, mapping, ahí está mapeando los valores del eje X e Y, después con un símbolo más le pasa la geometría, en este caso son columnas o barras, y le pasa los colores para el relleno, y después con el símbolo de edición está el de labs, labels o etiquetas, que pone los títulos. Ah, mi conexión es mala, a lo mejor se me va cortando. Bueno, eso, para que lo tengan en cuenta, una analogía podría ser justamente editores de imágenes al estilo GIMP o Photoshop, ¿no? O el mismo Canva, si lo han usado seguro, que tienen muchas capas para ir añadiendo una encima de la otra, o ocultándola o configurándola. Bueno, en ggplot podríamos hacer algo similar, pensarlo de esa manera, pero con código, ¿sí? Esto es como para que tengan una analogía o una especie de esquema mental también, de que lo que hacemos visualmente también lo podemos hacer por código en capas. Eso es todo. Estás muteada, Ana, Ahí está, gracias. por aquí. Exactamente porque como esto viene, es como un rejunte, digamos, de la filosofía de la gente que viene manejando imágenes, gráficos, y por eso se trabajan así en capas cuando van editando las imágenes. Y bueno, ggplot en la gramática de gráficos también agarró la misma filosofía. Bien, entonces ya hemos agregado eso al gráfico, vamos a continuar con otros gráficos, ¿sí? Que siguen luego. También haré un tema y en este caso hay una práctica propuesta para trabajar con los aglomerados, ¿sí? De realizar un gráfico de barras que muestre cantidad de casos muestrales por aglomerado y agregar todos los componentes necesarios al gráfico, ¿sí? Lo vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Que vamos a tener todos aquí juntos de trabajar en esta parte de los aglomerados. Y ver otras opciones de ggplot, que es lo que nos interesa trabajar. Entonces, acá nos interesa trabajar no con todos los aglomerados, sino con algunos. Por eso de la columna aglomerado, yo me voy a quedar con esas tres, ¿sí? Y contar cuántas, ¿no es cierto?, personas, esto lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Yo me traigo esto aquí al RStudio, ¿sí? Y ¿qué es lo que tenemos? Les recuerdo el dataset, ¿sí? Estamos con base EPH, el que ya hemos cargado, ¿sí? Hay una columna, ¿sí? Ahora justo no la encuentro, aquí, aglomerado, ¿sí? Que contiene el número de aglomerado que se ha relevado en la encuesta. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, primero, me voy a quedar con las filas cuyo aglomerado sea el 32, 33, 39. Si yo ejecuto únicamente eso, me regresa estas filas, me dice, para no mostrarme un chorizo de cosas en la consola, me dice, mira, hay 410 filas que omití, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Quiero que me cuente, ¿no es cierto?, las cantidades dado el aglomerado y la columna CH04 que estamos trabajando, ¿no es cierto?, el sexo, cuántas muestras tenemos según ese aglomerado y el sexo. Entonces aquí podemos ver el resultado que para el aglomerado 2, el sexo codificado como 1, no me acuerdo ya si era el femenino o masculino. Sí, ahí me meto. Mira, Dale, el aglomerado 2 es Gran La Plata, el 32 es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el perfecto. 33 son partidos del Gran Buenos Aires. Uno es masculino y dos es femenino. Perfecto. Entonces, por eso estamos, para cada aglomerado, tenemos esas dos filas, porque son uno para sexo femenino, otra para masculino, y este valor n es la cantidad de muestras, ¿sí?, que tenemos para cada aglomerado, ¿según qué? Según el sexo, ¿sí? Si yo no colocara esta columna, ¿sí?, tendríamos la suma únicamente, el conteo, porque está contando filas, ¿sí?,
únicamente según el aglomerado. O sea, me va a regresar para el aglomerado 2 son 55, para este tanto y 2,82 para esto. Pero uno puede hacer ese especificar que recuente según el sexo, ¿ok? Entonces, ahí vemos que desglosamos este 55 del aglomerado 2 por cuántas personas hay según el sexo en la encuesta. Bien, continuamos esto paso por paso, cómo vamos procesando los datos. Ahora, esos datos yo los quiero mostrar, ¿ok? Bien, acá fíjense que el aglomerado, como está almacenado como un número entero, de vuelta utiliza el as factor. Yo todo esto del tipo de dato es muy práctico por ahí chequearlo desde acá, ¿no es cierto? Yo con, aquí puedo ver que aglomerado me dice, es un int, un entero, entonces se preprocesa, ¿no es cierto? Como un factor para que justamente aparezca aquí únicamente el 2, el 32, el 33. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo únicamente, mira, queremos un gráfico de qué datos y de los que ya venimos trayendo en nuestro pipeline, en nuestro caminito de trabajo que estamos realizando. Bien, entonces, en este caminito, sí, voy a irme así para dejar esto blanco, acá. Fíjense que acá, ejecutando solo esto, se muestra en la pestaña de gráfico únicamente los ejes, que es lo que van a tener, pero no se muestra nada más porque yo todavía no indico el tipo de gráfico. Si prueben sacar el as factor de aglomerados, ¿sí? En este caso ahí y saqué el paréntesis correspondiente, y van a ver que acá, ¿qué sucede? Como aglomerado es entero, me va a tomar como que yo aquí algo con un entero voy a hacer. Entonces, no me distingue por tipo de aglomerado, sino piensa que tiene que hacer una continuidad por ser algo numérico. Por eso es que agregamos el as factor, ¿sí? Para dejar en claro esto del as factor, coma, y ahí cierro con ggplot. Entonces ahí aclaramos que queremos mostrar, graficar esas dos. Seguimos aquí en la slide 29, en la filmina 29, luego indicar de dónde vienen los datos, que determino por eje X, eje Y, voy a indicar el tipo de gráfico, que va a ser de barras, columnitas verticales que vamos a realizar, y cómo quiero que esto se muestre. Luego indicamos el tema, ggplot trae varios temas para graficar. Fíjense que antes de indicar el tema, el gráfico se veía de esta manera, con tonos grises, las líneas blancas, ¿sí? Al indicar el tema a tema minimal, es como que es todo blanco y las líneas verticales, horizontales, apenitas grises, ¿sí? Y acá empezamos a ver más cosas. Yo voy a copiar todo este código. Ahí se los paso también a ustedes. ¿Pero para qué? Para explicarlo paso a paso en el RStudio. Bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que nos llevemos este concepto, que es de los gráficos bastante común. Fíjense que si yo corro acá hasta Temp Minimal, donde estoy seleccionando, observo para cada uno de los aglomerados la cantidad de muestras que tengo, ¿no es cierto? Y con FaceGraph, ¿qué es lo que realizo? Yo separo mi gráfico según el sexo. Es como que separo, hago dos facetas, hago dos gráficos que van a ser también de barra, pero los separo según el sexo. Entonces, aquí yo voy a indicar, acá arriba me indica para el valor 1, ¿no es cierto? El sexo codificado como 1, ¿qué es lo que se va a mostrar? Y el 2, ¿qué es lo que se va a mostrar? Es como que yo puedo hacer un zoom en mi gráfico y decir, voy a mostrar
para aquello que está codificado como sexo 1, cuántas muestras tengo en el aglomerado 33, cuántas en el 32, cuántas en el 2. Podemos ver que en el caso del aglomerado 33 se nota esta diferencia entre el sexo 1 y el sexo 2, que si yo no hacía este face graph, simplemente corría todo lo de allá arriba, así simplemente estoy viendo cantidad de personas entrevistadas, las muestras, cantidad de muestras, el total. Fíjense que acá pasan el número 200, pero yo puedo indicar que quiero desglosar esto por sexo. Y además, agregar un texto, ¿sí? Si yo corro esto únicamente hasta face graph, fíjense que leer las barritas y medio que calcular, che, cuánto será el tamaño, el valor de n exacto, puede ser un poquito aquí complicado, por eso es bueno agregar un texto, ¿sí? Entonces podemos observar arriba de cada barra vertical el número exacto de n, que aquí tenemos 28, 38, 147, ok, estamos viendo el valor exacto. Entonces, este comando, el face graph, ayuda bastante eso a crear otro gráfico dividido por esto. En este caso, yo voy a borrar acá la línea T minimal y ustedes van a ver que cambia el gráfico la parte del colorcito de fondo. ¿Por qué? Porque me gusta que se ve más la división de los dos gráficos, ¿sí? De arriba que queda según el sexo 1, según el sexo codificado como 2. Bien, ¿qué pasa? Acá lo que nos suele, digamos, lo que estamos observando es esto, de que se dividen estos dos gráficos. Muy común que utilicemos esto para comparar resultados y distribución de variables, ¿sí? Y algo que lo he saltado de otras slides, ¿sí? Que creo que está un poquito más acá adelante, es del tema de que saltamos de cuántos niveles, cómo queríamos codificar, ¿sí? La variable sexo, ¿sí? Y eso lo salté, pero lo pueden ir viendo de a poquito en casa, lo ven con mayor tranquilidad. Y ahora lo interesante es de, dado un código, nosotros podemos ejecutar un montón de cosas y es muy común tener errores, no hay que asustarse, ¿sí? Entonces, cuando tenemos errores, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo los solucionamos? ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplito, ¿sí? Para sacarnos el miedo a los errores, ¿sí? En este caso de identificar un error y cómo proseguimos, ¿sí? Voy a abrir otro script en blanco para copiar esto, ¿sí? En este caso, fíjense que hay dos sentencias. Tenemos esta que nos trae, ¿sí? La tabla de ejercicio, nos crea ese data frame, esa tabla, ¿sí? Y acá en tabla de ejercicio, yo me fijo en mi ambiente, cuáles son esas variables. También veo que elige otros aglomerados, ¿sí? También agrupa por sexo. Y también, en este caso, cuenta, ¿sí? Cuántas muestras hay, porque está usando aquí el count. Sí, filtra esos aglomerados, elige el count. Bien, quiero correr este ggplot. ¿Sí? Error. ¿Qué me dice el error? Objeto provincia no encontrado. Entonces, me gustaría que si alguien tiene idea o una intuición del error, que lo comente por el chat, pero siempre que en R en general nos dice object not found y nos indica el nombre del error, es que hay algo que no existe. ¿Y cómo sé que no existe? Porque me fijo acá en mi ambiente y busca y no está, no hay nada que diga provincia está creado, y tampoco está una librería tipo provincia cargada, no hay nada cargado. ¿Cuál es el error acá? No existe esto. Entonces yo quiero importar unos datos de algo que no existe. En realidad yo quiero trabajar con esto, con tabla ejercicio,
¿sí? Mis datos provienen de tabla de ejercicio. Bien, ejecuto y ahora nos salen otros errores. No hay que asustarse por esto. Observamos que acá dice, no conozco cómo escalar esto, no sé qué está pasando, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó acá? Bien, yo cuando estoy trabajando con datos, en este caso estoy usando como datos tabla de ejercicio, yo recuerden que necesito en el mapping indicar la ggplot primero cuál es la X, cuál es la Y. Si me fijo en tabla de ejercicio, tengo las siguientes columnas, aglomerado, CH04 y N, ¿ok? Entonces no puedo colocar acá como X tabla de ejercicio, todo el data frame. Corresponde indicar qué columna quiero yo mostrar. Sí, puede ser que yo indique que quiero mostrar algo referente a aglomerado. Entonces cambio aquí este nombre. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Ahí se mostró algo. Perfecto. Bien. Acá se solucionó el error. Entonces, fíjense cuán importantes son los primeros pasos al graficar. ¿De dónde provienen mis datos? ¿Sí? Que acá yo elijo mi dataset. Acá yo elijo qué columna va en X y qué columna va en Y. Eje Y. Perfecto. Luego yo le digo, pintame según qué, según el aglomerado. ¿Ok? Acá estamos observando de vuelta el típico errorcito que nos está mostrando acá, aglomerado como si fuese numérico y por eso me muestra aquí una escala. Entonces, para solucionar esto, yo ya puedo indicar directamente acá que este X, de vuelta, me lo considere como una variable cualitativa, ¿sí? Porque estoy hablando tipos de aglomerados y vamos a cambiar, ¿sí? De que considere aglomerados de esta forma. Ah, bien, lo tengo que agregar acá a la parte de color, no me había percatado de eso. En la parte de rellenar los colores, ¿sí? Recuerden ahí que nos tienen que coincidir los paréntesis, me ayuda mucho el RStudio en esto. Y vuelvo a graficar y fíjense que ahora los ejes acá ya me aparecen el número de aglomerados de mi interés. El 9, el 1736, 9, 1736. En mi caso voy a sacar el tema minimal para ustedes mostrarles que se note la diferencia de el Facet Wrap, sí que se notan bien que son dos gráficos, sí, distintos, sí. Ahí les copio lo que yo acabo de ejecutar y los numeritos arriba de esto. Entonces así solucionamos el gráfico que se puede ver un poco mejor, ¿sí? Esto, por supuesto, que se puede arreglar y mejorar, ¿sí? Con los gráficos anteriores, que fue lo que hicimos. Agregamos texto, ¿sí? En los gráficos anteriores nosotros agregamos la sentencia, la capa de labels, labs de etiqueta, ¿sí? Si yo coloco esto aquí, agrego más para hacer otra capa así de labels, corresponde que uno le agregue un título a esto, no siento un subtítulo, X es aglomerado y es cantidad de personas, ¿sí? Y se rellena, ¿no es cierto?, por aglomerado, en este caso. Entonces, ahora ya les paso esto a ustedes, ¿sí? Fíjense que acá me cambió esto feo que salía acá, el as factor aglomerados, todo ahora se ve mejor. Yo acá indico en la leyenda en los colores del aglomerado, que elegí X son los aglomerados y cantidad de personas. Entonces, así de a poquito, fíjense que ustedes pueden ir haciendo modificaciones a su gráfico, volver a ejecutar y visualizan acá qué tal se ve, vuelvo a ejecutar, veo qué tal se ve, quiero cambiar unos colores, bien,
ya estuvimos hablando el tema de hacer los colores más amigables para las personas con ceguera visual. Entonces, repaso por acá, me acuerdo que a la columna yo le podía aquí agregar un color, ¿sí? O estuvimos trabajando cómo rellenar las columnas, ¿no es cierto?, con una paleta de colores determinada, ¿sí? Em, Eso ustedes también lo pueden elegir y ir viendo los colores. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que les interese comentar? Me pueden escribir por el chat, ¿sí? Me pueden escribir por el chat o el micrófono, ¿sí? Bien, ahí veo que Jess pasó otro código. Sí, Para... es lo mismo, pero para la región cuyana, tomando los aglomerados del Gran Mendoza, Gran San Luis y Gran San Juan, por si después ustedes quieren hacer sus propios gráficos por región, que vayan viendo que pueden explorar todo eso. Yo más arriba en el chat les había compartido un documento que es sobre el diseño de la encuesta, donde hay información metodológica de qué corresponde cada valor en el dataset, ¿sí? Ahí les pasé un PDF de la INDEC para que después vean por su cuenta. Exactamente, sí, por supuesto. En este taller nos concentramos más en la parte del script, lo gráfico, pero por supuesto que uno tiene que saber de dónde vienen los datos, cómo fueron extraídos, cuál es la metodología y sobre todo, bueno, sé que hay varias personas del palo del área de ciencias sociales, este tipo de datos son de muchísimo, muchísimo interés, incluso, bueno, acá en Argentina que nos cambian tantas cosas mes a mes, estamos permanentes de cómo termina el trimestre, cómo sale la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Así que buenísimo con esto de regionalizar los datos y de verlos. El Gran Mendoza es el valor 10, ¿sí? Y el valor 26, San Luis, la zona de ciudad de San Luis, Gran San Luis, y Gran San Juan, el 27. Ahí pueden observar eso en el gráfico. Así que yo quería que vieran eso, que no se asusten con los errores que les aparecen en los gráficos, y así como les aparece errores al procesar, siempre pueden volver a escribir y volver a probar. Así que buenísimo el aporte, Jess. Para que no se queden con dudas, ver el otro errorcito que surge acá, así nos vamos sacando las dudas de los errores, ¿sí? De estos ejercicios, ¿sí? Bien. Si hay consultas, dudas, saben que pueden interrumpirme y vamos observando. Bien. Acá vemos que hay dos partes, una tabla de ejercicio 2 que nos procesa los datos. En este caso quedan 4 variables, 12 observaciones. Yo la voy a abrir y está calculando, tenemos lo mismo que antes, aglomerado, le colocó estado, la cantidad y el tema de un peso, que cómo se calcula esto del peso. Ahí paso el script completo, recuerden que esto todavía no está solucionado, lo estamos solucionando paso a paso. Bien. Curiosidades, ¿qué está haciendo en la variable peso? ¿Qué piensan que está haciendo? Bien. Ponderar, alguien me dice ponderar. Claro, estamos viendo que la columna n sobre el total de, digamos, como n se subdivide, ¿no es cierto? Acá vuelvo a mostrar la tablita, está indicando cómo agregar un peso, ¿no es cierto?, sobre ese total de n, ¿sí? Acá también lo estamos viendo, lo estamos observando, entonces, donde n es mucho más grande, fíjense que el valor del peso es mayor, y acá estamos mostrando un peso mucho menor. Está haciendo esa ponderación que aquí para eso crea esa columna extra de pesos, ¿ok? Bien, ¿qué sucede acá?
tenemos, en este caso, fíjense que crea esto de el estado, quiere que se muestre estado, peso, y cuando yo ejecuto esto de ggplot, me sale un error, ¿sí? Ojo, ¿no? Estoy ignorando el aesthetic relleno, y el error que surge es que mi sim provincia, 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 no encuentra provincia. Entonces, hay varios errores acá. Si yo cuando voy a separar en el gráfico, acá tengo que colocar el nombre de una variable que ya esté, una columna que ya esté en tabla de ejercicio. En tabla de ejercicio no hay ninguna columna que diga provincia, así que puedo cambiar esto por estado o aglomerado, ¿sí? En este caso lo voy a poner por eso, ¿sí? Que digamos así por eso, vamos a ver qué va a ocurrir, ¿sí? Y objeto no encontrado estado, tenía que encerrarlo entre comillas, ¿sí? Vamos a ver qué sucede ahora, ¿ok? Y me da otro error ignorando relleno, claro, porque acá se ha puesto esto en español y en realidad es la palabra fill, ¿ok? Vamos a ver ahora qué sucede con este gráfico, y siguen ocurriendo errores. Entonces, cuando siempre hay errores, a mí me gusta ver qué está pasando desde el inicio. Primero, los datos. ¿Están bien? Sí, yo tengo mi tabla de ejercicio, está cargada aquí en memoria. Perfecto, tabla está cargada en memoria. Bien, el mapping tiene que ser X e Y, ¿sí? Fíjense que si no, hay, acá tengo que indicar cuál es la X, cuál es la Y. Bien, vamos a ver eso. Y ahí ya me mostró el gráfico, ¿ok? Ojo que acá el Faceit sí se realizó ¿no es cierto? En este caso el I es el tema del peso que le está dando a cada ítem que está colocando en vez de n, y pide el mostrar, digamos, colocar esa etiqueta de qué peso tienen. Fíjense que acá se está mostrando esto, pero ¿qué nos pasa en este gráfico que se está mostrando así raro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está estado y está peso, ¿sí? Ahí vamos a volver a verlo del dataset original, ¿sí? Tabla ejercicio 2. Yo tengo que para cada aglomerado tengo 4 estados, ¿sí? Estos estados, veamos de dónde surgen, cómo se arma esta tabla. Entonces, primero quiero entender eso, ¿sí? Que hace un conteo de aglomerado y estado. Previamente se filtraron estos aglomerados, hay 4 estados, ¿sí? Y luego le va dando un peso a cada uno de esos estados en base a la cantidad de muestras que hay. El Sí, estado mira, es, dale, contá, Jess, sí, eso que pasa. comentá qué es eso del estado o de la encuesta, las dos variables, no sé si vas a agregar algo de eso. El chat se refiere a la condición de actividad de la persona, entrevista individual no realizada, y para los valores activos, y 4 es menos. Bien, ahí veo que se te corta un poquito el audio. Sí, en el chat Jess colocó que el estado se refiere al estado en cuanto a si la persona está económicamente activa o no. Entonces tenemos 0, que no se realizó esa encuesta, 1 ocupado, 2 desocupado, 3 inactivo, y 4 si es una persona menor de 10 años, ¿sí? Entonces, bien, puede ser que acá me interese hacer a mí de, eh, de poder tener los aglomerados, quiero ver qué peso, en vez de n mostrar el peso, y dividir los 4 gráficos. Por eso es que aparecen estos 4 gráficos, porque de ahí varía el gráfico. Vamos a ver si ahora sale distinto. Y ahora sale algo distinto, ¿sí? Porque yo estoy viendo
para el caso 1, ¿sí? Condición de actividad de ocupado, que es lo que se observa en cada uno de los aglomerados. De vuelta, aglomerado, como no ha sido colocado como factor, vemos esto de los ejes, ¿sí? Voy a sacar el tema minimal para que se note bien la diferencia entre los distintos gráficos que se están creando, ¿sí? Ahí se notan bien. Entonces, acá podemos, voy a colocar eso de as.factor aglomerado, ¿sí? Para identificar los aglomerados que hay. Bien, y acá me olvidé algo. Cuando sucede eso es que estoy ahí con esto, con el AES, puede ser que me esté olvidando un... Ah, miren lo que me olvidé, me comí la coma. Entonces es un error común de sintaxis. Por eso me dice, che, falta un símbolo acá. Bien, ahí corremos y acá podemos ver los numeritos de aglomerado. El aglomerado 9, el 17, el 36. Y según su condición laboral, vemos que la condición o el estado 2 nos estamos refiriendo a personas que están desocupadas, ¿sí? Y en este caso hay menos desocupadas por aglomerado, que la mayor cantidad son los ocupados, y el caso de personas inactivas, sí, que es el estado 3. Entonces, acá podemos observar eso, que en este caso interesa acá que esto sea por aglomerado. Está mostrando, en vez de mostrar el N, está mostrando el peso, ¿sí? Si yo cambiara esto, ¿sí? Acá pasaría a ver, en vez de estos valorcitos, pasaría a ver otros, ¿no es cierto? Si cambiara por las cantidades en vez de el peso. Y después acá me agrega que esto, o sea que me cambia acá el eje, pero como yo tengo el geom-text peso, acá arriba se sigue mostrando el valorcito del peso. Quiero que sea todo el valor de n en vez del peso, cambio todo por n, no hay problema, y acá estamos viendo cantidad de personas en vez de proporción, ¿sí? En vez de esa proporción de personas, ¿sí? Entonces, fíjense que nos cambia según qué es lo que queremos mostrar. Bien, y no sé si querés agregar algo más, Jess, pero estamos ya sobre la hora. Quiero aprovechar para compartirles algunos otros recursos para que ustedes puedan seguir estudiando y viendo ejemplos de R, ¿sí? De lo que sería específicamente la parte gráfica, porque es todo un mundo, porque depende de los tipos de variables que nosotros queremos graficar, porque siempre nos vamos a encontrar con algo nuevo y nos la vamos a pasar googleando, la verdad. Entonces, en primer parte, el recurso que está en español, que ya es este libro, tiene un capítulo de comunicar con gráficos que hace toda esta misma introducción a ggplot, ¿sí? Les voy compartiendo los enlaces, ¿sí? Después hay un libro específicamente de ggplot que están armando su tercera edición, pero lo que ya van colocando los capítulos, si todo esto está público, entonces son recursos gratuitos públicos que pueden acceder, y un libro que también pueden encontrar y que realiza un análisis bastante más exhaustivo de los gráficos, incluso si uno quiere cambiar escalas, el eje X e Y, es este de Fundamentos de Visualización de Datos de Klaus Wilke, ¿sí? Ese también lo recomiendo bastante porque indica ya si uno quiere visualizar tendencias, proporciones, un montón de cosas que quiera realizar. Y este es la segunda edición de gráficos con R, ¿sí? También puede ayudar bastante. Entonces, lo interesante acá es que todo lo que es libros se explica desde cero, como pueden ver.
desde instalar el paquete, desde importar los datos, explorarlos. Acá hay un capítulo entero a gráficos de barra, ¿sí? Y qué es y uno puede ir viendo en la misma página web y hay ejemplos, si uno corre esto va a ver que le sale lo mismo que el libro, entonces está muy bueno para seguir estudiando, así que no tengo más nada para comentar. Y por último, dejarles este joyita que es un paquete que se llama Esquisse, ¿sí? Que es una palabra francesa, squeeze, algo así se pronuncia, que está bueno que se lo instalen porque cuando están aprendiendo ggplot, por ahí muchas veces una no se acuerda toda la sintaxis y lo que me permite Squeeze es hacer una exploración de los datos, ¿sí? De ir armando el gráfico y me tira este paquete la sintaxis de ggplot. Entonces vamos a ver un ejemplo, ustedes se lo instalan con esta sentencia, ¿sí? Y pueden luego chusmear, ¿no es cierto? Si yo le paso un dataset, en este caso yo ya lo instalé, le puedo pasar, ¿no es cierto?, este dataset tabla ejercicio 2, ¿sí? Puedo escribir acá tabla ejercicio 2, ¿sí? Y van a ver que me abre toda esta interfaz, ¿sí? Tarda un poquitito, donde, dado mi dataset, acá me indica cuáles son las columnas que yo tengo y yo puedo ir tirando cosas al eje X, al eje Y, ¿sí? Y me va indicando posibles gráficos, ¿sí? Si quiero hacer un gráfico de puntos, acá puedo cambiar los gráficos que puedo hacer, o jitter, ¿no es cierto? O en este caso, si únicamente me quedo con los números, puedo hacer un histograma, que es lo que quiero yo ir mostrando. Entonces puede ser que me interese todo esto para tener como un preview, como una previsualización de decir, bueno, yo quiero graficar los aglomerados según peso, pero quiero rellenar según, acá, separar según el estado, y puede ser que yo decida graficar, ¿no es cierto?, en puntos, en líneas, qué es lo que yo decida realizar con ese gráfico, ¿sí? Bien, o por aquí por estado y separar por aglomerado, por ejemplo. Entonces aquí ya me va dando una idea de lo que quiera mostrar, ¿sí? O si únicamente muestro según el estado y qué peso han tenido, ¿sí? Separado, rellenar por aglomerado, acá ya me cambia el color, y puedo indicar acá qué paleta de color usar en la apariencia, ¿sí? Que me puedo ir a otras paletas y me ayuda bastante, ¿sí? En esto de qué mostrar, ¿sí? La paleta Viridis es la más usada para el tema de colores, ceguera del color, el tema, si quiero hacer un tema clásico o no, usar ciertos colores específicos, indicarle dónde quiero que esté la leyenda, entonces en este caso lo puedo indicar, quiero que esté abajo, ¿ok? Y salgo de esto, y en esta parte de código, acá está todo el código fuente que me genera de ggplot, entonces yo lo puedo copiar este código y digamos, usarlo en mi parte de mi gráfico. Está muy bueno como punto de vista exploratorio, ¿sí? Si uno ya tiene los datos, puede ir jugando con esto, a qué tiro, qué no tiro, si agrupo, desagrupo, qué es lo que hago, ¿ok? Y puede ser que voy cambiando, ¿sí? Cosas que yo quiero mostrar, ¿viste? Ya me van tirando algunos warnings o qué es lo que yo quiero hacer. Si quiero agregar un título, si quiero agregar cosas, puedo ir haciendo un montón de cosas, ¿sí? Ir visualizando, incluso si quiero rotar las coordenadas, ¿sí? Fíjense que ahí me movió, o sea, es como que te gira el eje X, eje Y, o no las quiero rotar.
el tamaño de los puntitos, si quiero que los puntitos sean más gruesos, si vieron que aquí se agrandan los puntos, y en apariencia me gusta mucho esto porque yo al menos tengo muy poca memoria en lo que es el color, las paletas de colores, y me ayuda un montón esto para ya traerme el color. Y a veces yo digo, quiero que veamos esto de si el puntito en vez que sea un círculo o sea un cuadradito, pueden cambiar todo. Entonces les quería dejar como cierre esta joyita para que ustedes lo exploren y puedan jugar con este paquete en sus casas. Bien, si no tienen más comentarios, cerramos con las preguntas o comentarios que ustedes realicen. Muchísimas gracias por participar. Voy a detener la grabación en este punto.